Quiero referirme a esta porque realmente es una necesidad, porque algunos han preguntado cuál es la iglesia del Señor. Y ustedes van a ver, Jesús está platicando con Nicodemo. Pónganle bien cuidado. Y le dice a Nicodemo le dijo a Jesús: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas cosas, estas señales que tú haces, si no estuviera Dios contigo. Le responde el Señor Jesucristo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Qué cosa es nacer de nuevo para la iglesia del Señor? Para prepararse, para mirar las cosas del Señor y conocer a Jesucristo. Dice, esto lo decimos nosotros, ¿cómo es nacer de nuevo? Nicodemo le dice: ¿acaso puedo yo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Tal vez así se pregunta usted, pero la razón la encuentra usted en la Biblia. Dice, Santiago capítulo 1, verso 18, dice, Él de su voluntad, o sea, Jesús de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Santiago capítulo 1, verso 18. Y vamos a ver otro texto. Dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 22 y 23. Dice así: habiendo purificado, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amado uno a los otros extrañablemente de corazón puro. Dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es nacer de nuevo, ¿verdad? Por la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Y dice, esta es la iglesia del Señor, porque así dice, le dijo Pablo a los Efesios. Dice, Efesios capítulo 5, versos 25 y 27, dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviere mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino fuera santa y sin mancha. Entonces dice que la purificó por la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús es la palabra, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo. Quiero decirle que conozca usted, porque esas cosas son serias para heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Esta es verdad, dijo el Señor Jesucristo, que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bautismo es para perdón de pecado. Primeramente, aceptar a Jesucristo es una realidad, porque eso es nacer de la palabra. Aceptar a Jesús es nacer del Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de Dios. Bueno, ahora veamos, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos. Dijo Juan, el que no naciere del agua, ¿verdad?, y del Espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Tenemos dos puntos aquí. Ver el reino de los cielos es el primer punto, y entrar en el reino de los cielos es el segundo punto. Ahora, ¿por qué? Porque primeramente el bautismo es para perdón de pecados. Hechos capítulo 1, capítulo 2, verso 38, ¿verdad? Entonces, eso es: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la promesa sirve
ya para la resurrección. Por eso es que es necesario nacer del agua, ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se llama Jesucristo. Ahora, nacer del agua. Nacer del Espíritu es el con que dijo el Señor Jesucristo, y seréis bautizados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, que es la promesa. Ahora, ¿para qué sirve, verdad, la promesa? Ya saben ustedes, ya les he dicho, porque estas cosas, ¿verdad?, verdad, es una realidad. El que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. ¿Se fija? ¿Cómo va a entrar usted si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús? Para recibir la promesa, fíjese usted, a los gentiles, Hechos, capítulo 19, versos 6 y 7, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, eran todos unos 12 hombres, ¿verdad? Estos fueron los que dejó Pablo, los que le dice Pablo a los Efesios. ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo? Era una urgencia de Pablo, porque ahí estaba la resurrección de los muertos, ¿verdad?, en la promesa, que es el Espíritu el que resucita, ¿verdad?, a los muertos, y es el que va al encuentro hacia arriba con el Señor, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 8, verso 9, para que no se engañe nadie, ¿verdad? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, más claro no canta un gallo, como dice la costumbre del pueblo, ¿verdad? Más claro no canta un gallo, y es una realidad, ¿verdad? ¿Y cómo fueron? Dice Hechos 2, 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de haber que hablasen. ¿Se fijan? Esta es una realidad, ¿verdad? Hasta el Señor recibió la promesa del Espíritu Santo. Cuando Él fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre Él, ¿verdad? Y dice en forma corporal, como paloma. ¿Cómo? No es una paloma, ¿cómo? Es una comparanza, ¿verdad? ¿Cómo es una comparanza, verdad? Que así se manifestó el Espíritu Santo. Entonces es una realidad. Usted está siguiendo y quiere conocer la iglesia verdadera, entonces lea el libro de los Hechos, porque ahí está, el libro de los Hechos es la historia de la caminata de Jesús y la enseñanza de Jesucristo. El libro de los Evangelios, ¿verdad? Mateo, el libro de los Hechos, capítulo ¿verdad?, Juan, ¿verdad? Lee usted los capítulos y usted va a leer los versículos, y usted va a ver con buen sentido, sí, no con sentido usted que pertenece a una iglesia, no, usted pertenece a Cristo, y lea la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es el consejo que da el Señor para que usted y yo heredemos el reino de los cielos. Que el Señor Jesucristo le bendiga, y es todo lo que le dice su hermano en Cristo, Pablo Francisco Aragón.